Muy buenas noches a todos. Vamos a continuar con el tema de la integral definida y su aplicación en la determinación de áreas. El día de ayer realizamos el cálculo del área de la región, para lo cual primero construimos la gráfica de las funciones y determinamos el área de la región. Se pide que se dibuje el área de la región porque al graficar nosotros podemos identificar fácilmente cuál es la función superior y cuál es la inferior. Ahora bien, hay una forma sencilla de determinar cuál es la función superior sin necesidad de graficar la función. Esto para las personas que tienen problemas graficando o identificando la gráfica, por lo menos pueden determinar el área de la región. Recuerde que para determinar el área de la región necesitamos conocer cuál es la función superior, cuál es la inferior y el intervalo de integración. Entonces, para determinar cuál es la función superior, vamos a hacerlo de acuerdo a lo siguiente. Si el área de la región está encerrada por dos parábolas de distinta concavidad, la cóncava hacia abajo será la superior. Pero esto solo funciona si las parábolas tienen distinta concavidad. Si no tienen distinta concavidad, es decir, si tienen la misma concavidad, tendremos que graficar la función. En el caso de el área de la región encerrada por una parábola y una línea recta, si la parábola es cóncava hacia abajo, entonces será lo superior. De lo contrario, la línea recta será la superior. Entonces vamos a ver en este ejemplo que podemos determinar el área de la región sin necesidad de graficar. Vamos a identificar la función superior, la inferior, y luego calcularemos el intervalo de integración. En este caso, la función que tiene concavidad hacia abajo es 10 menos x cuadrado. Porque, como podemos ver, x cuadrado está multiplicada por un signo negativo. Ese es un indicativo que la función es cóncava hacia abajo. Por el contrario, y igual a 2 más x cuadrado es cóncava hacia arriba. Y es cóncava hacia arriba porque el signo que acompaña a la x cuadrado es positiva. Entonces, esta es la función superior. Y esta será la inferior.
Como ya sabemos cuál de las funciones es la superior, ahora vamos a determinar el intervalo de integración y para determinarlo vamos a igualar ambas funciones. Como en el caso de estas parábolas no tenemos el término bx. Entonces vamos a despejar. Adicionalmente, el hecho de que las funciones cuadráticas que se expresan de la forma en este caso de estas parábolas, b es 0. Entonces, para despejar para x, o para resolver para x, vamos a realizar un despeje x va a ser igual a más o menos 2. Entonces, cuando el término de x es 0, se despeja. Cuando no es 0, entonces igualamos a 0 y factorizamos. Adicionalmente, cuando el término de x es 0, eso implica que a la hora de graficar, el vértice coincidirá con el intercepto en Y. O sea, cuando no tenemos término de X, la gráfica surge de un punto en el eje Y, o tiene su vértice en el eje Y. Bien, ya tenemos el intervalo de integración, ya sabemos cuál de las funciones es la superior. Entonces ahora perfectamente podemos determinar el área de la región. La función superior, le restamos la función inferior Bien, ahora ya contamos con nuestra antiderivada, que es 8x menos 2 tercios
de x al cubo, y esta será evaluada de menos 2 a 2. Bien, entonces 8 por 2 es 16, y 2 al cubo es 8, por 2, 16, entre 3, 16 tercios. 16 menos 16 tercios sería 32 tercios. Y aquí tendríamos menos 16 más 16 tercios. Entonces nos quedaría menos 32 tercios, que multiplicado por este signo negativo nos daría más 32 tercios. 32 tercios y 32 tercios son 64 tercios en unidades cuadradas. Bien, entonces podemos ver que realmente no necesitamos graficar la función para calcular el área de la función. Lo único que tenemos que tener presente es cómo vamos a determinar cuál es la función superior y cuál es la inferior. Vamos a graficar la función superior, que el vértice coincide con el intercepto en X para esta, en Y, perdón. El intercepto en Y de esta función es en 10. Y esta función interceptaría en el eje X en raíz de 10, que es 3 y fracción. Si le fuéramos a graficar hasta cruzar el eje X, pero digamos que queremos darle a esta función un par de valores. Vaya, por ejemplo, si le diéramos valor de 1 o menos 1, Y valdría 9. Si le damos valor de 2, Y valdría 6. Entonces ahí tenemos unos puntos con los cuales podríamos realizar el trazado del gráfico. Ahí tenemos el gráfico de 10 menos x cuadrado. 2 más x cuadrado intercepta en el eje Y en 2. Y como esta no intercepta en el eje X, entonces podríamos darle valores, si quiere,
podríamos darle el valor de 1, cuando x vale 1, y vale 3, cuando vale menos 1, y vale 3, cuando x vale 2, que coincidiría con el punto donde se interceptan ambas funciones, y vale 6, y con menos 2, y también vale 6. Ese es el gráfico de la función o de las funciones. Y este sería el área acotada por ambas funciones. Esa es el área que acabamos de determinar. Ahí está. Esa es el área acotada por las dos curvas. Bien, veamos ahora un ejemplo en el cual tenemos las parábolas. Luego, para determinar la función superior, vemos cuál de las dos es la cóncava hacia abajo. Entonces podemos ver que para esta función la x cuadrada es negativa, es decir, es cóncava hacia abajo. Entonces, esta sería la superior y la otra sería la inferior. Ahora vamos a determinar el intervalo o los límites de integración
Aquí se cancela este 2 con este menos 2. Vamos a extraer factor común. 2x, factor de x más 4. Este primero se hace 0 en x igual a 0. Y este se hace 0 en 4. Entonces, ya tenemos nuestro intervalo de integración. Ahora perfectamente podríamos calcular el área de la región. De 0 a 4 de la función superior menos la función inferior. La antiderivada de 8x, 4x cuadrado, y la antiderivada de 2x cuadrado, 2 tercios de x al cubo. Evaluamos nuestra antiderivada. Cuatro por 4, 16.
por 4, 64. Y aquí tendríamos 64 por 2, 128 tercios. 64 tercios, perdón, 64 por 3 serían 192 tercios. Y 192 tercios menos 128 tercios da como resultado 64 tercios. Bien, solo nos restaría construir el gráfico de esta función. Estas parábolas no tienen el vértice en el eje X. Entonces, vamos a determinar los vértices y tal vez algunos interceptos para hacer el bosquejo de la gráfica. Entonces, para esta función, la derivada es menos 3 más x. Si igualamos a 0, menos 3 más x. X sub 0 va a ser igual a 3 medios. Ese es el valor de x del vértice de esa función. Necesitamos determinar el valor de y. Y para ello vamos a sustituir en la función. Tenemos 9 medios menos 9 medios más 9 cuartos, que serían menos 9 cuartos, y menos 9 cuartos más 2, menos 9 cuartos más 8 cuartos, menos un cuarto. Entonces, para esta función, el vértice es 3 medios con menos un cuarto. Bien, ahora para la otra función, el valor de aquí del vértice, 5 medios
25 medios menos 25 cuartos serían 25 cuartos. Y 25 cuartos más 8 cuartos. 8 y 5, 13. 33 cuartos. Entonces el vértice de esta otra función, 5 medios con 33 cuartos. Adicionalmente, podríamos determinar los interceptos. Los interceptos en Y de ambas va a ser en 2, porque si sustituimos 0 en ambas, Y valdría 2. Ese sería el intercepto en Y. Adicionalmente, podríamos determinar los valores o los puntos, perdón, donde ambas parábolas se interceptan. Bueno, se interceptarían en el punto 0,2, que es el mismo intercepto en Y, y en el otro punto habría que sustituir 4 en cualquiera de las funciones. Si sustituimos 4, en cualquiera de las dos funciones tendríamos 2 menos 12, que es menos 10, y 4 al cuadrado es 16, menos 10 más 16 es 6. Pues cuando x vale 2, y vale 6. Perdón, cuando x vale 4. 4 y vale 6. O sea, estos son los puntos donde las parábolas se interceptan. Y la única que tendría, no, ambas tienen interceptos en X, porque los vértices están en 3 medios, que aquí fuera 3 medios, con negativo 1/4, este es el vértice de la función inferior. Y la otra es 5 medios con 33 cuartos. 23 cuartos es aproximadamente 8.25. Cuarto, aquí es 3 medios, 5 medios, 33 cuartos.
Entonces este sería el vértice de la función superior. La función inferior intercepta en X la inferior, tenemos X cuadrado menos 3X más 2, los números que multiplicados den menos 2 y sumados de menos 3. Sería menos 1 y 2 multiplicados dan 2 positivo y sumados dan menos 3. Entonces se hace 0 en 1, este se hace 0 en 2. Entonces los interceptos en X en 1 y en 2. Y para la superior, entonces tendríamos cuadrado menos 5X menos 2 igual a 0. Van a quedar fracciones. Vamos a ver. Sería menos 0.37 y 5.37. Los interceptos en X, la superior, serían por aquí y como por acá, digamos. Entonces ahora puedo graficar la función superior. Podríamos darle, digamos, valor de 1 a la superior, 2 y 5, 7, menos 1, 6. Este sería un punto de la gráfica. Entonces, así. Y digamos que vendría la otra parte aquí. Y luego, la inferior parte de aquí. Y este es el área acotada por las dos curvas. Bien, para este siguiente ejercicio ya traemos la gráfica por razones de tiempo y tal como establecimos, si ustedes ven la parábola, la x cuadrada es positiva,
es decir, es cóncava hacia arriba. Si la parábola es cóncava hacia arriba, entonces establecimos que la función lineal sería la superior. Entonces, la parábola y la línea recta es la superior. Entonces, ahora vamos a encontrar los límites de integración. Vamos a igualar ambas funciones. Entonces el intervalo de integración va desde menos 2 hasta 2. Ahora podemos calcular el área de la región. Esto va a estar dada por la integral de menos 2 a 2 de la función superior, en este caso la línea recta, menos la función inferior solo nos resta evaluar nuestra integral. Cuatro por 2, 8. 8 menos 8 tercios
serían 16 tercios. Menos, serían menos 8 más 8 tercios, menos 16 tercios. Entonces, el área va a ser 32 tercios.